Vamos a comenzar en oración, amén. Amado Señor y Padre Celestial, Dios Todopoderoso, amado Padre, estamos aquí delante de ti en esta mañana, Señor, con un corazón dispuesto, Señor, a honrarte, a alabarte y a exaltar tu nombre, Padre. Agradecido, Señor, por este nuevo día, Padre, por esta oportunidad que nos das, Señor, de venir a tu presencia y de venir a aprender más de ti, de venir, Señor, a que tu Santo Espíritu obre en nuestras vidas, en nuestros corazones, Padre amado. Te damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos presentamos delante de ti, Padre. Háblanos en esta mañana. Ora, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra tenga efecto en nuestras vidas y obre conforme a tu santa y perfecta voluntad en cada uno de nosotros. Quedamos en tus manos, Señor. Háblanos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén, amén. Vamos a la palabra de Dios, al libro de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3 al 5. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3 al 5. Amén. Dice así la palabra de Dios. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, este está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos corruptos de entendimiento y privados de la libertad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Amén. Bueno, la gloria y la honra para nuestro Padre Celestial. Entonces, hace 15 días veíamos los versículos anteriores a estos, que era el versículo 1 y 2, ¿verdad? Que nos hablaba acerca de los jefes y de los empleados, ¿cierto? Esencialmente en que debemos los unos a los otros respetarnos, ¿cierto? Eh, Respetarnos mutuamente, que debemos amarnos los unos a los otros, que debemos no herir a nadie, con nuestras palabras podemos herir a las personas. Eh, Veíamos que nosotros como creyentes debemos ser luz en medio de la oscuridad, luz en medio de las tinieblas, luz en medio del trabajo, tanto como jefes como empleados, que debemos dar un buen testimonio delante de los demás, mayormente los que no creen, ¿no? Porque es de la forma en que cuando nosotros eh, damos el testimonio, es de la forma en que ellos van a querer llegar a los pies de Cristo, ¿cierto? Entonces veíamos y que incluso daban algunos ejemplos de cómo se podían blasfemar el nombre del Señor por medio de las cosas que se hacían, las que decimos ser creyentes y que a veces no nos comportamos conforme a lo que como deberíamos comportarnos, ¿verdad? Y damos buen testimonio y el nombre del Señor es blasfemado por estas cosas. Entonces nosotros como empleados debemos hacer todo mejor como para el Señor, ¿cierto? Que veíamos eso, que como empleados deberemos de hacer todas las cosas como para el Señor, ser esforzados, ser valientes, llegar puntuales, salir, es más, llegar antes y salir después, ¿sí? Digamos que en el buen sentido de las cosas, ¿no? Y asimismo que deberíamos ser luz en medio de las tinieblas. Eh, Veíamos que es importante el testimonio, como lo mencionaba, y debemos respetarnos. A veces exigimos respeto, ¿no? Pero a veces no damos respeto. Para poder exigir respeto, tengo que yo dar primero el respeto que se merece la otra persona. No hay,
nadie ni más grande ni más pequeño, porque delante de los ojos de Dios todos somos iguales, ¿cierto? Entonces todos igualmente merecemos respeto. Porque alguien tenga una posición de autoridad no puede decir que puede pasar por encima de los demás, hiriéndolos y maltratándolos, ¿cierto? Ahora en estos versículos que vemos acá, el apóstol Pablo sigue hablando en esta carta acerca de los maestros, vuelve y habla acerca de esos falsos maestros que se estaban levantando, precisamente que le estaba diciendo a Timoteo cuando le enviaba esta carta y cuando lo mandaba hacia Efeso, le decía que tenía que tener cuidado acerca de la doctrina que se estaba levantando incorrecta en la iglesia. Y aquí vuelve a tocar esas cosas, ¿sí? A abordar ese tema, porque la luz de la palabra, incluso para la iglesia, hoy mismo es edificante estos versículos que leímos, porque vemos cada vez más en el mundo y en Colombia cómo hay doctrinas que se han levantado en la iglesia, las cuales opacan el evangelio del Señor Jesucristo y ponen otras cosas para que la gente esté confundida, para que la gente se concentre como en esas cosas y no vea realmente, como dice la palabra, que debemos buscar el reino de Dios y la justicia. Amén. Entonces, entre esas falsas doctrinas que hay en el mundo está lo de la falsa prosperidad, que solo se enfoca en las cosas materiales de este mundo, ¿sí? Y el Señor, cuando dice en su palabra que Él nos da ser ricos, no es literalmente que seamos ricos económicamente en esta tierra. Es que nosotros ya somos ricos, millonarios y bendecidos. ¿Por qué? Porque tenemos el reino de los cielos. Tenemos la mejor herencia que podemos tener. No cosas corruptibles como el oro, la plata o las cosas de este mundo, las cuales al pasar de los años se destruyen y no tienen ningún valor, sino las cosas incorruptibles en el reino de los cielos. Amén. Entonces, por eso nuestro foco no deben ser las riquezas, ni ser exitosos en esta tierra. También hay otras falsas doctrinas que abusan de la gracia. El Señor nos ha dado la gracia, dice que por gracia somos salvos, no por las obras que nosotros hagamos. Y entonces abusan de la gracia y corrompen la palabra y dicen que tenemos libertad. Y esa libertad la convierten en libertinaje. Pero no, la libertad no es libertinaje. A la luz de la palabra el Señor sí nos da libertad y nos dio la gracia. Y es por gracia que somos salvos, no por obras. Pero es que las obras son las evidencias de que realmente somos salvos, que realmente hemos creído en el Señor Jesucristo y queremos seguir y adorar su nombre. Amén. También están las doctrinas de la confesión positiva, porque dicen que debemos declarar y decretar y debemos torcerle el brazo a Dios para que nos dé las cosas que queremos. En otras palabras, ¿no? Que eso es lo que pretenden con esa doctrina. Sí, nosotros debemos tener fe, claro que sí. Debemos tener fe. Debemos confiar en Dios que Él hace las cosas conforme a su santa y perfecta voluntad, pero para nuestra ayuda y para gloria de su nombre, claro está. Y si Él pone pruebas y dificultades en nuestras vidas es porque sabe que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, no es que nosotros podamos cuando confesamos que somos sanos, que, mejor dicho, no, porque podemos confesar que somos millonarios y que podemos confesar que el carro se va a convertir en un Lamborghini y nunca va a pasar, ¿sí? Porque no es más, ni siquiera esas cosas son necesarias que nosotros nos enfoquemos y no es la voluntad de Dios. Solo va a pasar lo que es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Amén. Hay doctrinas en aquellos que se enfatiza en que el hombre es, hasta le dicen que es diositos, que somos a la luz de la palabra hijos de Dios, pero eso no nos hace dioses, ¿no? Eso nos hace antes más siervos, nos hace esclavos del Señor. Amén. Y dice, no, que saca el tigre que hay en ti. O sea, nosotros de nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada. Todo depende de Dios y debemos aprender a reconocer humildemente primero nuestro pecado y lo débiles que somos, y el Señor es el que se encarga de exaltarnos.
es el que se encarga de ponernos en los lugares que Él quiera poner para gloria y honra de su nombre. Amén. Nosotros sin Dios no somos nada. Dicen por ahí que Dios sigue siendo Dios sin nosotros. Amén. También hay una doctrina por ejemplo, de las profecías. Y entonces hablan y dicen cosas que incluso van en contra de la palabra. Y además, la principal profecía y fuente de profecía que tenemos nosotros los creyentes es esta. La palabra de Dios. Amén. Y es en lo que debemos enfocarnos. No en lo que alguien diga, es que me dijo, que Dios me dijo, que no sé qué. Hay que tener cuidado con eso. O sea, he escuchado casos de que llega alguien y dice, no, es que Dios me dijo que usted iba a ser mi esposa. Y cosas que no tienen sentido. Entonces dicen esas cosas ¿para qué? Para engañar a la gente. O no, Dios me dijo que te va a llegar una bendición muy grande y que vas a ser próspero, pero tienes que hoy dar tu carro. A veces pasa y se abusan de la palabra de Dios para engañar a la gente y para sacar provecho. Precisamente parte de ese tema hoy. Entonces nosotros como creyentes debemos advertir de esos falsos maestros, de esas malas doctrinas, ¿sí? Y que como cristianos debemos siempre estar mirando la palabra de Dios. O sea, no podemos, como dicen, pasar entero, ¿sí? Sino que debemos aprender a estudiar la palabra de Dios y de lo que se está hablando que sea conforme a la palabra de Dios. Porque ¿qué sacamos como a esos grandes predicadores que llenan con sus enseñanzas incorrectas, llenan iglesias, llenan teatros, llenan estadios incluso, pero a la vez están lejos de Dios? Pero a la vez no son salvos realmente frente a la palabra de Dios, de lo que dice la palabra de Dios. Volvamos a leer el versículo 3, por favor. Dicen, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Amén. Entonces, claro, el que enseña cosas incorrectas que no van hacia la palabra de Dios, pues está obrando mal. Dice Pablo que él tiene en mente la doctrina, que la doctrina verdadera es el Señor Jesucristo, su obra redentora, que Él nació en esta tierra, ¿verdad? Que se encarnó, como dice la palabra, vino para pagar por nuestros pecados en una cruz y murió en una cruz por nosotros. Pero dice la palabra que al tercer día resucitó y que por medio de esa resurrección nos ha dado vida eterna en esos lugares celestiales de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que más o menos 40 días después de su resurrección, Él ascendió al reino de los cielos. Y que también prometió que donde Él iba, nosotros también íbamos a estar allá con Él. Que en algún momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra de Dios, que nos tomará a nosotros mismos y nos llevará a esos lugares celestiales. Entonces, de eso es lo que debemos nosotros enfatizar siempre, en la palabra de Dios y en la sana doctrina. Y sabemos que eso no está muy lejano, que el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Amén. Ahora, como vemos aquí en estas palabras, dice que sabemos a la luz de la palabra también que hay doctrinas secundarias, ¿no? Hay doctrinas de salvación, ¿cierto? Como la del Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo es 100% Dios, pero también fue 100% hombre, o es 100% hombre cuando estuvo en esta tierra, porque Él se fue con su cuerpo y todo, un cuerpo glorificado, claro está, para estar en el reino de los cielos, pero sabemos que Él es nuestro Salvador, que es el Hijo de Dios y que es Dios a sí mismo también, amén. Porque recuerden que Dios, cuando hablamos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero entonces se levantan enseñanzas y doctrinas, algunas que desvían a la salvación, pero sabemos también, como lo hemos visto los miércoles, ¿no? Que hay doctrinas que no son fundamentales, que no son de salvación. Y son esas doctrinas, por ejemplo,
lo que veíamos los miércoles, que en qué momento va a ser el arrebatamiento de la iglesia respecto a lo llamado la tribulación y la gran tribulación, ¿cierto? Pero en sí, lo que tenemos que tener presente es que va a haber el arrebatamiento de la iglesia. El mismo Señor Jesucristo lo prometió y dijo que Él iba a preparar lugar para nosotros, amén. Entonces, esa doctrina no es fundamental, pero hay doctrinas fundamentales, como les decía, hay sitios de congregación donde dicen que el Señor Jesucristo fue un profeta, que Él pudo haber sido un ángel, pero que Él no era hijo de Dios y que no es Dios. Y es ahí donde se desvían de la salvación, porque dice la palabra de Dios que el único camino, la verdad y la vida es Jesucristo, amén. Entonces, precisamente es de esas doctrinas que uno se debe cuidar, que debemos tener cuidado, porque solo hay un camino, ¿cierto? El Señor Jesucristo es el único camino al Padre, amén. Entonces, volviendo aquí al punto del apóstol, quiere que precisamente quiere reflejar que hay personas que a veces enseñan cosas incorrectas, que estos son los denominados falsos maestros, que desvían con esas palabras, se desvían de la palabra genuina del Señor para enfocarse en cosas de este mundo. Pero bueno, veamos también lo que nos dijo en Gálatas. En Gálatas capítulo 1, Gálatas 1, versículo 6 al 8. Amén. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Tremendo, ¿no? Y ahí dice que Pablo manifiesta que una persona que predique otro evangelio, y dice no que haya otro evangelio, sino que quieren corromper el evangelio del Señor Jesucristo, dice, sea anatema. ¿Qué es eso? Ser objeto de maldición o condenación debido a la enseñanza de un evangelio falso. O sea, tal persona que use la palabra de Dios incorrectamente para desviar a las personas a su propio beneficio o desviarlas del camino hacia el reino de los cielos, es anatema, es decir, que es maldito, que ya es condenado. Entonces, en el contexto que hablaba el apóstol Pablo aquí a los Gálatas, resulta que se estaban levantando los judaizantes, que les estaban diciendo a los Gálatas que no era Cristo suficiente, que no era el Evangelio suficiente, sino que al Evangelio tenían que añadirle la ley. Entonces, que si guardaban la ley y seguían a Cristo, eran completamente salvos. Pero que si solo seguían a Cristo y no guardaban los rudimentos de la ley, no iban a ser salvos. Pero he ahí lo que decía el apóstol, que estaban desviándose de la palabra, porque Cristo es suficiente. Sabemos que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, y al morir abolió toda esa ley ceremonial que se usaba, que usaban, digamos, los judíos en el Antiguo Testamento, acerca precisamente de la circuncisión, de guardar los días, de abstenerse de tantas cosas, que como les digo, o sea, eh, la gracia nos da libertad, pero la gracia no es libertinaje, lógicamente, que las obras reflejan lo que somos. Pero precisamente aquellos estaban agregando a la gracia más las obras, porque la ley realmente son todas esas obras, se da la salvación.
Y Pablo enfatiza de que somos salvos por gracia y no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Para que nadie pueda decir, ah, no, yo soy salvo porque cumplí toda la ley. Nadie lo puede decir. Es más, nadie pudo cumplir la ley a lo largo de la historia del Antiguo Testamento, de la historia del pueblo de Israel. Nadie pudo cumplir la ley a cabalidad. Por eso fue necesario que el Señor Jesucristo viniera y pagara en una cruz como sacrificio perfecto por nosotros. Amén. Y somos, es algo muy importante, que somos salvos para toda buena obra. Amén. Y las obras no son el camino a la salvación, sino son el resultado de la salvación. Amén. Y, y ahora por esas obras vivimos para agradar a Dios. Amén. Por esa salvación tan grande y tan inmerecida, nosotros debemos vivir para agradarle a Dios con todo lo que hacemos, pensamos y decimos. Amén. Porque igualmente para eso nos dejó el Espíritu Santo, para que nos guíen esas obras infructuosas de la carne, nos hagamos menguar esa carne y crezca nuestro espíritu y agrademos siempre al Señor con nuestras obras. Amén. Pero Pablo hace mucho énfasis en esas enseñanzas en que van en contra de la palabra de Dios. Volvamos ahí a ver a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 3 al 7 de Timoteo. Como les decía hace un momento, Pablo ya le había hablado a Timoteo acerca de esto, y aquí le estaba confirmando en el capítulo 6, pero aquí nos dice en el capítulo 1, versículo 3 al 7, nos dicen, como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que os enseñen, que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas, a genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Amén. Entonces, precisamente es uno de los motivos por los cuales Pablo enviaba a Timoteo a Éfeso, ¿sí? Que era que fuera a arreglar esas enseñanzas que se estaban levantando. Cuando estudiamos esto nos dimos cuenta de que en la iglesia de Éfeso se estaban levantando predicadores que estaban enseñando de la genealogía. Para los judíos es importante la genealogía, que de dónde venían, que de cuál tribu descendían, de las 12 tribus de Israel y todas estas cosas. Pero a la luz de la palabra ahora en Cristo, de esto nada sirve. Porque nosotros no somos judíos. Alguno que otro jodido por ahí, como dicen, pero nosotros no somos judíos, ¿sí? Pero se habla de que ahora nosotros somos la iglesia de Cristo. Amén. Entonces, no nos interesan esas cosas incorrectas, sino nos interesa es enfocarnos en la palabra de Dios. Amén. Entonces, somos llamados a decir eso. Digamos que está la responsabilidad, lógicamente, que tiene el pastor al predicar, los predicadores, ¿cierto? De llevar el evangelio. Pero también la responsabilidad está en el creyente, de lo que escucha, de lo que oye, ¿sí? Y es el que tiene que tener cuidado de las enseñanzas que escucha. Y la responsabilidad en estudiar la palabra, en confirmar con base a la palabra que lo que se está diciendo realmente es bíblico. Entonces esa responsabilidad recae en el creyente. ¿Por qué? Porque aquí venimos 2 horas del domingo y los que vienen el miércoles otras 2 horas. Y el resto de semana, el resto de horas de la semana, ¿de qué nos alimentamos? Entonces ahí donde cae la responsabilidad de nosotros, de lo que escuchamos, por ejemplo, las prédicas que escuchamos en internet,
que realmente debemos estar confirmando y no diciendo a todo amén, sino de realmente mirar en la palabra, si en la palabra de Dios se dice eso, y mira uno el contexto del texto, como dicen, leer los versículos anteriores y los posteriores, para llegar a ver que si lo que nos están diciendo realmente es conforme a la palabra de Dios. Y esto viene a marcar esa responsabilidad en lo que, con lo que nos alimentamos en la semana. ¿Sí? Que si estamos estudiando la palabra de Dios, vemos entonces las redes sociales, como les decía hace 8 días, estamos idolatrando las cosas que no convienen y las estamos haciendo parte de nuestra vida, desviándonos del Señor, apartándonos por medio de las redes sociales que nos desgastan mucho tiempo y precisamente lo que vemos y lo que escuchamos, todo eso nos alimenta. O sea, para bien o para mal, de lo que escuchamos, la música, los Netflix, las series, la televisión, todo eso alimenta a nuestro ser, nuestro conocimiento empieza por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Si nos alimentamos de cosas incorrectas, pues lo que va a haber, es la palabra de Dios que de lo que abunda en nuestro corazón habla la boca. Entonces, si abunda en cosas incorrectas, pues de eso vamos a hablar. Y si nos llenamos también hablando de predicaciones que escuchamos en internet y eso, y vemos que son predicadores que tal vez tengan unas mega iglesias, pero a la luz de la verdad no hay salvación ahí. Entonces nosotros debemos pues corregirnos también, cuidarnos de eso. Entonces ahí cabe esa responsabilidad en nosotros. Porque con todo nos podemos alimentar, sea para bien o para mal, pero debemos tener cuidado en eso. Amén. Leamos ahí ahora en el libro de Romanos, capítulo 16. Romanos, capítulo 16, versículo 17 al 18. Amén. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas enseñan los corazones de los ingenuos. Amén. Entonces, engañan precisamente los corazones de los ingenuos. ¿Sí? Entonces, desde ahí eso es lo que vemos y escuchamos las enseñanzas de falsos maestros, debemos tener cuidado. ¿Sí? Eh, porque la persona, digamos que es responsable de lo que oye. Y sabemos que hoy en día la gente, como dice la palabra de Dios, tiene una picazón de oír. Y quiere oír, pero ¿qué quiere oír? Quiere escuchar las cosas bonitas, quiere que le digan muchas cosas de lo que sucede, lo que va a suceder, como las profecías y esas cosas que realmente, o sea, estudiar la palabra de Dios es bueno y estudiar lo que ha de venir, claro que también. Lo de la tribulación, la segunda venida del Señor Jesucristo, el milenio, el reinado milenial del Señor Jesucristo, claro, eso sí, pero hay quienes quieren escuchar esas profecías incorrectas. Todo el momento, todo el tiempo quieren profecía para vivir. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces va y que le digan a ver qué va a hacer. No, eso es incorrecto. Y eso va en contra de la palabra de Dios. Quiere aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios, pues lea la palabra y está todo. Ahí está lo que debemos de hacer. Quieren escuchar de sueños, de revelaciones, de emociones, de visiones, de cosas que realmente no edifican. Y con eso se llenen. Pero de ahí que todo eso nos hace desviar del camino. Leamos ahí en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 4. Sí, señora. 4 del 1 al 4.
Amén. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá el tiempo cuando no sufran la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Amén. Y eso es, vemos lo que precisamente lo que, o sea, hasta hoy en día lo vemos. Después va a ser peor incluso, pero hoy en día vemos que se levantan esos falsos maestros y son como inspirados en esas malas y falsas doctrinas y de superación personal. No sé, el Señor no quiere que nos superemos personalmente. El Señor quiere que aprendamos a hacer su voluntad, que aprendamos a vivir conforme a lo que Él quiere para nuestras vidas. Entonces volvamos ahí a 1 Timoteo capítulo 6, versículo 4. Dice, y a la doctrina, bueno, repitiendo ahí una parte del tercero, dice, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Sí, como veíamos en el contexto del capítulo 1, aquí también de esta carta que hablaba de esos predicadores que se estaban levantando, falsos maestros que estaban desviando a las personas. ¿Sí? Entonces es precisamente esas doctrinas que se levantan que quieren hacer desviar al creyente para las cosas de este mundo, para buscar su beneficio personal, para hacer todo por el ser humano, ¿sí? No por el ser completo que es espíritu, alma y cuerpo y para dónde iremos, sino se enfocan en las cosas de esta tierra. Entonces es precisamente lo que el apóstol les decía, como lo que leíamos en Gálatas, precisamente también. Entonces toman, y a veces vemos que sí, que llevan la Biblia y como que leen algún versículo y ya lo aplican, pero lo aplican mal, realmente no miran el contexto, sino que quieren llevar a ese desvío de la fe y para sus intereses propios. O sea, cualquier interés personal menos del de edificar es incorrecto. ¿Sí? Y o sea, se desvían del mensaje de salvación, del mensaje del evangelio, y lo único que hacen es traer tal vez personas a la iglesia, las atraen a la iglesia, pero no les muestran la salvación. No les muestran al Señor Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Entonces eso hace que ellos mismos blasfemen el nombre del Señor y que toda la gente pues blasfeme el nombre del Señor cuando se den cuenta que todo lo que le dijeron no salió. Que aquellas adivinaciones que les dieron, y no, y algunas pasan, ¿no? Algunas, ¿por qué? Porque el diablo anda ahí mirando cómo les sigue teniendo el entendimiento entenebrecido, mostrándole esas supuestas cosas, pero esos espíritus de adivinación que lo que hace es apartarlos del camino. Exacto, para que sigan esclavos precisamente de esa confusión. El versículo 5, y ahí vemos el motivo. Dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. O sea, el deseo de esos farsantes, de esos falsos maestros, es precisamente eso, usar como fuente de ganancia la palabra de Dios. El llamarse ser creyentes, esos, al llamarse ser creyentes quieren atraer a las personas de allá para tenerlos contentos y ahí entretenidos y sacarles la lanita, sacarles la platica, ¿verdad? Y usan el evangelio como medio de ganancia y no para predicar la verdad, sino para oponerse a la verdad, oponerse al Señor. Hay unas hojitas más adelante en 2 Timoteo 3:8. 2 Timoteo 3:8.
Dice, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también los hombres corruptos de entendimiento reprobos en cuanto a la fe. O sea, son reprobados en cuanto a la fe y son desechados. Precisamente ahí habla de estas palabras. Pero ¿qué vamos? Precisamente es que se oponen a la verdad y se oponen a la palabra de Dios, pero no entienden que serán reprobados. O sea, ellos llenan estadios y llenan iglesias, pero no han entendido realmente que van a ser reprobados. Que cuando les llegue la hora, porque a todos nos va a llegar la hora de presentarnos delante de Dios. A nosotros los creyentes en la voluntad de Dios nos presentaremos ante el tribunal de Cristo, no para condenación, sino para recibir los galardones de cómo hemos vivido en esta tierra. Pero aquellos que no realmente no tienen a Cristo en el corazón, se van a presentar delante de Dios para, conforme a sus obras también, no qué galardón van a recibir, sino para dónde van a ir. Si van a ir al cielo o van a ir al infierno. Pero la gran mayoría irá para el infierno a causa de sus propias de sus propios deseos, a causa de su propia mano, de lo mismo que hicieron, a causa de sus propias obras. Entonces hacen desviar a las personas y del evangelio y de la doctrina, a llevarlos a doctrinas incorrectas. Se apartan de la fe, se apartan de Cristo y terminarán en el infierno. Y precisamente el deseo de esos grandes predicadores falsos son las ganancias económicas que pueden obtener. Y lo vemos hoy a la luz de la palabra. Y andan con escoltas, y andan, mejor dicho, y nadie se les puede acercar. ¿Y qué es eso de un pastor que no se puede acercar a las ovejas? Eso es antibíblico. ¿Qué es eso que si una oveja se le va a acercar, le caen 3, 4 mamancanes ahí a no dejarlo pasar? ¿No? El pastor debe estar pendiente de las ovejas, puede acercarse a las ovejas, hablar con las ovejas, ¿sí? Porque si no, no tendría sentido de llamarse pastor. Y andan escoltados y andan con sus carros lujosos y con sus cosas incorrectas y mucha gente de la iglesia que asiste allá aguantando hambre, ¿sí? O sea, eso no quiere decir que uno tenga que darles a ustedes el sustento, no, Dios es el que da el sustento, pero sí el apoyo en alguna oportunidad. Y como lo hemos mencionado, ahí sí el que no trabaje, que tampoco come. Pero lo que voy precisamente es que compran aviones, carros, limusinas, mejor dicho, casas, apartamentos en todo el mundo, edificios, tantas cosas que abarcan dinero precisamente por esas ganancias deshonestas que quieren tener, pero a la luz de la palabra nada les va a servir. Necios son. Primera de Timoteo, en Tito, ahí adelantico, Tito, capítulo 1, versículo 9 al 11. Tito 9 al 11. Amén. Dice, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Entonces hacen trastornar casas enteras, dice, familias enteras, que como ha pasado en esta congregación, que familias enteras se han desviado a esos lugares de reunión donde solo hacen, supuestamente, hablan de cosas bonitas, de cosas buenas, de superación, cosas agradables para el oído, pero que a la realidad los llevan a la condenación. No hablan del pecado, no hablan del infierno, no hablan de las consecuencias, no hablan de lo que no nos conviene a nosotros, porque dice la palabra de Dios que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene.
Por eso debemos cuidar las obras que hacemos, ¿sí? Porque aunque estamos bajo la gracia, no es libertinaje, que podemos, o sea, como les decía, todas las cosas nos es lícita, pero no todo nos conviene. ¿Por qué? Porque nos desvía del propósito del Señor, nos desvía del camino de Dios, nos desvía a pretender o a querer entender que podemos vivir como el diablo y que vamos a recibir la mejor recompensa. Y así no son las cosas. Nosotros debemos comportarnos y vivir como el Señor Jesucristo, porque es el mayor ejemplo que podemos y debemos tener nosotros. Nosotros no debemos querer ser como el vecino, ser como el amigo o como la persona más ilustre. No, debemos buscar ser como Cristo. Amén. De esa manera seguimos ahí. Entonces enseñan por ganancias deshonestas lo que no convienen para tenerlos atrapados en sus redes, en sus grupos, en sus conexiones y hacen mercadería de la iglesia. Y tremendo al punto que llegan que desvían la fe de las personas. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro 2, versículo 3. Segunda de Pedro 2, 3. Amén. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces, son predicadores que por avaricia engañan a las personas y con palabras camufladas de buenas trastornan la predicación para el beneficio personal, como lo veíamos. Pero lo que no entienden y no saben es que los tales al tiempo, en el tiempo de Dios, recibirán condenación. Su condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Por eso debemos tener cuidado que somos ministros del Señor, que lo que hablemos sea conforme a la palabra de Dios y también nosotros tener cuidado porque si los guías, que las personas que están guiando en aquellos lugares son ciegos y van a la perdición, pues a los que se dejan guiar van a la perdición. Como dicen, guías ciegos guiando a otros ciegos. Entonces, en algún momento daba el ejemplo, van a terminar en el caño, van a terminar en el infierno. Y ahí mismo en el versículo 15, ya para terminar este versículo, en este versículo dice que han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el camino, el cual amó el premio de la maldad. Amén. Entonces, si recuerdan esa historia, Balaam intentó por ganarse la recompensa de aquel rey, quería ir a maldecir al pueblo de Israel. Y por ganarse esos dineros, esos recursos, iba a ir a maldecir. Pero al Señor le puso piedra de tropiezo. Amén. Entonces, así van los falsos maestros, de los cuales debemos cuidarnos de esas falsas enseñanzas. Siempre estar con tener presente la palabra de Dios, de la palabra de Dios. Y precisamente eso es lo que pasa en esas iglesias que no fomentan el uso de la palabra, sino que pretenden que la gente vea en el celular o que vea en las pantallas los versículos para que no lleven la Biblia. Es más, apaguen las luces y solo se enfocan en las pantallas. Y que nadie puede ir a leer la palabra ya en medio de la oscuridad. Y claro, ahí es las herramientas que usan para engañar a las personas, para engañar a la iglesia. Entonces, claro, se dejan desviar y eso es lo que precisamente pasa con el celular. Por eso aquí nosotros a veces insistimos y les aconsejamos, no los obligamos, claro, de que no usen el celular. Además que uno está en el celular y no falta el mensaje que le llega, ¿no? Y uno ahí, lo abro, no lo abro, pero es que estoy en línea, lo abro. Ah, y contesta.
Y claro, le van a responder. Y ahí sigue. Cuando se da cuenta, ya se pasó el tiempo y no puso atención. Son cosas que desvían nuestra concentración de la palabra de Dios. Entonces debemos, pues, procurar usar la Biblia de papel. Y precisamente por lo que les decía, porque uno debe estar aquí escudriñando la palabra de Dios, viendo que lo que está diciendo y hablando es conforme a la palabra de Dios. Si no, como dicen, apague y vámonos, porque no va a tener ningún resultado. Pero en conclusión, pues debemos cuidarnos de esos falsos maestros que se han levantado y que a lo largo de la historia y a la luz de la palabra se van a seguir levantando hasta que el Señor Jesucristo venga por su iglesia, incluso después. Pero debemos cuidarnos de eso, seguir en el camino del Evangelio del Señor Jesucristo, que nos dirige hacia esos lugares celestiales. Amén, porque como les decía, Él prometió que iba a venir por su iglesia, por los hijos, por los que creemos en Él, para llevarnos a esos lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Y para darnos todos esos galardones y promesas que Él tiene para nosotros. Por eso debemos de estar firmes y edificarnos en la palabra de Dios y cuidarnos de lo que escuchamos, vemos y aún también lo que decimos. Amén. Oremos. Amado Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por todo lo que has hecho, haces y harás en nuestras vidas. Tú has sido bueno, bondadoso, fiel, Padre, que nos has mantenido, Señor, en este lugar, en esta congregación, Padre. Algunos predicando tu palabra, Señor, conforme a tu voluntad, otros de oidores, escuchando tu palabra y aprendiendo, Señor Dios. Y te agradecemos, Dios Todopoderoso, y te pedimos que sigas obrando en nuestras vidas, que nos sigas alimentando con tu palabra, que nos sigas enseñando, Señor, lo que quieres que aprendamos cada día, que nos sigas instruyendo, Señor, y llevándonos por tus caminos, Padre amado, para estar listos, firmes y preparados con nuestras vestiduras blancas y resplandecientes para aquel momento en que el Señor Jesucristo vendrá por tu iglesia, por nosotros, Señor. Te pedimos, Padre Dios, amado Señor, que si caemos y resbalamos y tal vez manchamos nuestras vestiduras en este caminar, Señor, que nos ayudes a reconocer nuestros pecados y a levantarnos, Señor, pedirte perdón, Padre, y seguir en tus caminos, que no nos desviemos, Señor, sino que permanezcamos firmes para gloria y honra de tu nombre, Señor. Dejamos en tus manos todo, quedamos en tus manos, Señor. Te pedimos que obres, Señor, que nos ayudes a hacer luz en medio de las tinieblas, Padre Santo, luz en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en donde quiera que estemos, Dios Todopoderoso, para que cada vez seamos más y sean más los que quieran conocer al Señor Jesucristo y menos los que se vayan a perder. Dejamos en tus manos también a nuestras familias, Señor, en especial a aquellos que aún no han aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, para que tú obres y les muestres el camino, Padre. Que les muestres de aquel Señor Jesucristo que es el camino, la verdad y la vida y que nos dirige hacia ti, Señor. Quedamos en tus manos, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Amén, iglesia.